Ya, hermanos, vamos a comenzar, ¿cierto?, con la lectura de la palabra, y va a ser leída en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. ¿Ya? San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Amén. Bendiciones. Dios bendiga su palabra. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? Muchas veces nosotros hemos oído esta predicación, ¿cierto? Muchas veces hemos leído el tema de la parábola del buen samaritano, ¿cierto? Lamentablemente, en los días actuales, ¿cierto?, en la época en que actual vivimos en una sociedad, ¿cierto?, egoísta, ¿cierto?, egocentrista, o sea que todo el centro es la persona, que no le interesa, por ejemplo, el bienestar de la otra persona. Muchas veces esta sociedad es indolente, ¿cierto?, no siente empatía por otra persona, por otro ser humano, sino que más bien vela por sus propias, podríamos decir, por su propia autocuidado, por su propia autoexistencia, sin importar si la otra persona está bien, si la otra persona tiene para comer, si la otra persona tiene para vestir. Es decir, mientras, como dice un dicho aquí en Chile, mientras a mí no me pase, estoy bien, ¿cierto? Claro. Y lamentablemente vivimos en esta sociedad así, vivimos en una sociedad mezquina, egoísta, en una sociedad mala, ¿cierto? Y el Señor nos quiere enseñar algo en esta tarde. También quiero dejar claro, por ejemplo, que hay algunas sociedades religiosas también que se preocupan, entre comillas, de ayudar al prójimo. Por ejemplo, la Teletón, ¿cierto? La Teletón es algo bueno, podríamos llamar, ¿cierto? Una organización que se preocupa del bienestar de los niños inválidos, ¿cierto? Y de brindar ciertos cuidados, ¿cierto?, a esas personas. Pero la Teletón, o sea, la ayuda que ellos ofrecen, sin embargo, no es para exaltar la gloria de Dios. O sea, ellos no lo hacen para que el nombre de Cristo sea glorificado, sino que más bien para que ellos mismos sean glorificados, ¿cierto?, sean honrados, ¿cierto?
nosotros hemos hecho esto. La Teletón ha ayudado a un montón de gente, ¿cierto? Es el sinfín de la ayuda. La Teletón ha hecho esto posible. Pero en realidad, esa ayuda, esa buena obra, por decirlo así de alguna manera, no es para glorificar a Dios. Es distinto, por ejemplo, cuando alguien dice, no, yo ayudo a esta persona, yo voy a despojarme de lo mío, voy a predicarle el Evangelio, porque para lo que el Señor nosotros nos ha llamado es para ser discípulos, dice Mateo 28, 19. Para ser discípulos es para predicar y llevar el Evangelio, ¿cierto? Y ahí uno, presentando el Evangelio, uno también se despoja de lo que tiene y ayuda al prójimo. Ahora bien, pero en realidad nuestra sociedad es así, nuestra sociedad es de esa manera. Tenemos otro ejemplo como este tema del hogar de Cristo. El hogar de Cristo también se preocupa en este caso de albergar ciertas personas, ciertos de escasos recursos, y ayudarlos, darle café, darle un sinfín de cosas, cuidado, pero al final y al cabo, ese dinero que ellos juntan, ¿cierto? Esa recaudación, por decirlo de alguna manera, porque entrar al hogar de Cristo tampoco es gratis, o sea, hay que tener dinero para entrar. Entonces, pero esa ayuda que ofrece el hogar de Cristo, tampoco, esas buenas obras que ellos hacen, tampoco lo hacen en el sentido de dar la gloria al Señor, sino que ellos más bien lo hacen para que la institución religiosa católica romana sea reconocida, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que esas buenas obras, o sea, entre comillas, buenas obras, no pretenden glorificar al Señor, y por ende, por eso es un pecado. ¿Por qué? Porque no está centrado en el Evangelio, no está centrado en Cristo. Por ende, por eso es pecaminoso. En cambio, si yo voy a ayudar a una persona, ¿cierto? Ayudar a una persona para que esa persona pueda tener para comer, por decirlo de alguna manera, para vestir, y yo me preocupo a esa persona, no tan solamente de su cuidado físico, sino también espiritual, ¿cierto? Emocional, y le llevo el Evangelio, entonces esa persona va a estar centrada en quién, y mi manera de llevar el Evangelio va a centrarse en quién. ¿A quién será la gloria? A Cristo. Claro, a Cristo, porque Él es el centro de todo. Entonces, esas obras, por muy buenas que sean, proceden de una fuente corrupta. No están basadas en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios, sino que más bien están basados en su propio humanismo ególatra, egocentrista. Y en esta ocasión, por ejemplo, es muy interesante este tema de la parábola del buen samaritano, porque aquí la parábola en este caso está dirigida a un intérprete de la ley. Y un intérprete de la ley en ese entonces era una persona que estaba dedicada a las cosas legales, era una persona que tenía conocimientos legales de la Biblia, ¿cierto? El tema de la ley, eran muy minuciosos en cuestiones de la ley, en la aplicación de la ley. Y esta persona que se encuentra con Jesús le hace este tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces, por lo demás también esta persona tenía conocimientos teológicos, es decir, era una persona que no era un ignorante en la Biblia, por decirlo de alguna manera. No era una persona neófita en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento, sino que era una persona que también manejaba muy bien, en este caso, la ley, principalmente la Torah, que le llamaban los hebreos en ese entonces, ¿cierto? Entonces, pero volviendo a este tema, mis hermanos, por ejemplo, de la negligencia en la que hoy en día estamos viviendo, ¿cierto? De la época actual, nuestro Señor, por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, si no me equivoco, versículo 17, nos dice esto, dice: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que toda nuestra vida, todo lo que hagamos, todo lo que digamos, o sea, de dicho y obra, debe ser todo centrado en el nombre, ¿cierto?, de Jesús. O sea, Él debe ser el centro en todo lo que uno haga. Él es el centro. Si yo voy a ayudar a una persona,
el centro debe ser Cristo. No debe ser mi mezquino humanismo. Yo no me puedo, el Fabián ayudó, Jan ayudó, yo tengo mérito. No, todo lo que uno haga, lo hace para que Cristo sea glorificado. Entonces, por lo demás, hermanos, igual hay que tener un poco cuidado porque esta parábola del buen samaritano, muchas personas lo alegorizan, o sea, convierten la palabra en una alegoría. ¿Qué quiero hacer con esto? O sea, que hay gente que dice, no, es que el intérprete de la ley no es el intérprete de la ley, sino que hay en la palabra, por decirlo así, en la palabra de la ley. El intérprete de la ley representa la palabra de la ley. Por ejemplo, cuando dice el vino, ¿cierto? El vino que este hombre ayudó, ¿cierto? El buen samaritano ayudó al hombre, lo curó, ¿cierto? Con vino, que era en ese tiempo el vino era usado como para fines medicinales. El aceite también. El dinero también, ¿cierto? Esas dos monedas. Ellos decían, ellos interpretaban, algunos interpretan, esas dos monedas son el bautismo y la Santa Cena. Pero no, o sea, uno tiene que interpretar la Escritura dándole el sentido que la Biblia quiere que nosotros le apliquemos a nuestra vida, ¿cierto? O sea, la Biblia tiene que decir lo que ella quiere comunicar. O sea, yo no puedo insertar mi pensamiento al texto. Tengo que yo extraer lo que el autor original trató de comunicar. Eso tengo que hacer. Entonces esto es práctico, mi hermano. Esto es práctico. En primer lugar, por ejemplo, debemos hacer una pregunta, ¿cierto? Como introducción. La pregunta es, ¿qué significa, por ejemplo, amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Jesús en esta narrativa nos quiere enseñar qué significa o qué quiere significar esto. Por ejemplo, amar a Dios no es un sentimiento, ¿cierto? No es un sentimiento que se envanece con el tiempo. Amar a Dios no significa eso. No significa un sentimiento que luego se va a envanecer con el tiempo. O sea, amar a Dios no es un sentimiento, para empezar. No se trata de algo meramente legal. O sea, no se trata de cumplir ciertos requisitos. Sino ser renovado, ¿cierto? Por el Señor. A la imagen de su Hijo Jesucristo. Por otro lado, amar a Dios no significa obedecer la ley invalidando el amor y la misericordia. Tampoco significa amar a Dios obedecer la ley de una manera haciendo obras, méritos para tener la aprobación de Dios. O sea, amar a Dios no significa, que yo amo al Señor, ¿por qué? Porque yo obedezco la ley, porque yo guardo la ley, porque yo hago un sinfín de reglas y méritos, entonces yo voy a tener la aprobación de Dios. O sea, el Señor va a ver que yo hago todo esto y esto otro, y el Señor tiene que salvarme. ¿Por qué? Porque yo soy merecedor de haber cumplido su ley y sus mandamientos. Entonces, amar a Dios no tiene que ver con el sentido legal. Amar a Dios tampoco, como habíamos dicho, es hacer un sinfín de reglas u obras meritorias para captar la atención de Dios. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio nos centra para que nosotros podamos obedecer la ley. Pero nosotros no obedecemos la ley ¿para qué? Para justificarnos delante de Dios. Sino que obedecemos la ley ¿por qué? Porque hemos sido perdonados y hemos sido aceptados por medio de ¿quién? Del mediador, de Cristo Jesús. O sea, yo obedezco a Dios, obedezco la ley, cumplo los mandamientos, no para justificarme, sino ¿por qué? Porque Él me ha salvado, porque Él ya me ha transformado. Y como Él me ha transformado, entonces yo ahora obedezco los mandamientos. No por justificarme, no para justificarme, sino en gratitud a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
¿Se dan cuenta la diferencia, cierto? Entonces, leamos el pasaje nuevamente. Leamos el pasaje nuevamente. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aquí hay un intérprete. Habíamos dicho, ¿cierto?, que un intérprete es una persona experimentada, ¿cierto?, en la ley, que era un maestro, ¿cierto? Tenía que ver con todos los asuntos legales, manejaba ese tipo de cosas, ¿verdad? La legalidad, y también era un doctor, por decirlo así, un teólogo del Antiguo Testamento. Y su especialidad era la ley. O sea, él era minucioso en cuanto a la ley. Él sabía muy bien, o sea, qué es lo que la ley enseñaba, qué es lo que la ley decía. Entonces, él se acerca en este caso, dice, para probar a Jesús. O sea, él quería, con esta pregunta, probar. La otra palabra es tentar. A ver, quiero pillar, en otras palabras, ¿cierto? Quiero pillar, ¿qué cosa me va a decir Jesús? Quiero pillarlo. O sea, era una pregunta con trampa, ¿cierto? A ver, yo le haré esta pregunta para que Jesús caiga en la trampa y yo tener un motivo para acusarlo. Pero nuestro Señor, como Él fue humano, hombre, verdadero hombre, también Jesús era verdadero Dios. Y como verdadero Dios, Él conoce los pensamientos y los designios ¿de dónde? Del corazón. Entonces Jesús sabía y sabe lo que en este hombre había. Y con qué fin este hombre le hace ese tipo de preguntas. Ahora, quiero que leamos, por ejemplo, San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, versículos 34 y 35. Mateo, ¿cuánto? 22. 34 y 35. Sí. A ver, mi hermano Jonathan, a ver si me puede ayudar. Amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo. Amén. ¿Se dan cuenta? El escenario, fíjense el escenario que hay aquí. El escenario. Los fariseos, ¿cierto? Estaban ahí, ¿cierto? Los fariseos. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, o sea, Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, Amén. que eran otra élite, por decirlo así, religiosa. Entonces Jesús hace callar a los saduceos, y los fariseos, al ver que Jesús había dejado sin palabra a los saduceos, ¿cierto? Uno de ellos, o sea, de los fariseos, sale, o sea, salta, y le hace esta pregunta a Jesús. O sea, para tentarlo, para probarlo. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado, por ejemplo, en el tema de la vida eterna. Él no estaba interesado en eso. Él quería avergonzar a Jesús. O sea, él quería hacerlo, probarlo, para tener una excusa, para entregarlo, para avergonzarlo, ¿cierto? Para tener una excusa de decir que Jesús no era una persona o un ser que estaba ligado en este caso a la ley. Entonces, en Lucas capítulo 10, volvamos nuevamente para Lucas capítulo 10, versículo 25. Fíjense lo que le dice el intérprete de la ley a Jesús. Le hace una pregunta, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús responde, pero Jesús en su respuesta lo hace con otra pregunta. Le dice,
¿qué está escrito en la ley? O sea, el intérprete de la ley le hace una pregunta, ¿cierto? ¿Haciendo qué cosa? ¿Cierto? Heredaré la vida eterna. O sea, ¿qué tengo que hacer según tú, maestro, para heredar la vida eterna? Y fíjense que es interesante que este intérprete de la ley se dirige a Jesús como maestro. Maestro en ese entonces, en ese tiempo, era como un elogio a una persona, como respeto. Pero esta persona, cuando se dirige de esa manera a Jesús, lo hace para que Jesús supuestamente caiga en la trampa. Entonces, y Jesús le responde con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? O sea, lo que Jesús está tratando de decirle a este intérprete de la ley es como diciendo esto: mira, yo y todo lo que yo enseño, todo lo que yo hago es bíblico. Yo lo que hago está respaldado por la ley. Todo lo que yo enseño, todo lo que yo hago está respaldado por la ley. Vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? Entonces, el intérprete, yo creo que el intérprete no se esperaba una pregunta así de Jesús. Entonces, Jesús después le dice la segunda pregunta, en la respuesta. Le dice, ¿cómo lees? En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús a este intérprete, ¿de qué manera tú, siendo intérprete de la ley, entiendes la escritura? ¿De qué manera tú entiendes la ley? ¿Cuál es tu forma de interpretar la ley? Y a lo que este intérprete responde y dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda ¿qué? Tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando este hombre dice esa frase, este hombre le está respondiendo a Jesús, ¿cierto? Le dice, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? Y este hombre responde con estas palabras. O sea, el hombre el intérprete de la ley, como él sabía lo que decía la ley, ¿qué hace el intérprete de la ley? Va a la ley del Antiguo Testamento. Y el intérprete de la ley aquí está citando dos versículos de la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y Levítico capítulo 18, capítulo 19, versículo 18. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Sí, capítulo 6, versículo 5. Nos dice así la palabra del Señor. Dice, y amarás a Jehová con tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso dice con respecto a Dios. Y el intérprete de la ley, al decir esa frase, ¿cierto? En su respuesta estaba citando este texto, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y ahora vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que el intérprete de la ley, cuando le responde a Jesús, el intérprete de la ley va al Antiguo Testamento. O sea, el intérprete de la ley le respondió bíblicamente a Jesús. Jesús le hizo una pregunta bíblica y el intérprete de la ley le responde con la Biblia, ¿cierto? Entonces, volvamos nuevamente a Lucas capítulo 10, versículo 25. Amén. Versículo 28. Aquí Jesús le dice así a este intérprete o a este hombre, le dice,
Y le dijo, o sea, Jesús le dice a él, bien has respondido. O sea, en otras palabras, has respondido correctamente. Eso dice la ley. Jesús le está diciendo al intérprete de la ley, oye, has respondido correctamente, eso está escrito, está bien, yo estoy de acuerdo, has respondido bien mi pregunta. Entonces Jesús le dice, un imperativo. Jesús usa ahora un imperativo. ¿Qué es lo que es un imperativo? Una orden. Amén. Jesús le da una orden ahora. Le dice, haz esto y vivirás. Tú dices que eso está escrito, yo también estoy de acuerdo. Para heredar la vida eterna, tienes que amar a Dios con todo tu ser, que eso incluye mente, corazón, fuerza, ¿cierto? Amén. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, hazlo. Está bien, yo estoy de acuerdo. Después dice, haz esto y vivirás. Cumple eso y vayas a obtener la vida eterna. Eso es lo que le quiso decir Jesús a este hombre. Entonces, bueno, uno puede decir, pero ¿cómo Jesús le responde de esa manera? ¿No se supone que la salvación es por gracia? Y aquí Jesús está diciéndole como que él tiene que hacer obras para ganar su salvación. No sé si me entienden. Claro. Entonces, cuando Jesús le da esta respuesta a este hombre, básicamente su respuesta es irónica. O sea, es con un sentido. O sea, el sentido es para que este hombre, no sé, piense y razone dentro de sí mismo y medite en sus palabras. Porque si yo le hago una pregunta, ¿qué persona puede decir que ama a Dios con su corazón, mente y fuerza y ama al prójimo como a sí mismo? O sea, en primer lugar, para amar así a Dios, porque de los estos dos son los grandes mandamientos, estos dos son los más grandes mandamientos, que depende toda la ley. Entonces, si yo amo a Dios, ¿cierto? ¿Qué significa? Significa de que yo tengo que amarlo con un corazón puro, limpio, sin maldad, sin pecado. Entonces, ¿qué persona es así? ¿Qué persona no ha cometido pecado? ¿Qué persona puede decir, no, es que mi corazón está limpio? Yo nunca he pecado. No hay pecado en mi corazón. Ninguna persona puede decir eso. La única persona que fue sin pecado fue Cristo Jesús. Ninguno más. Entonces, fue irónica. Cristo lo que le trató de decir, mira, ha respondido correctamente, eso está escrito en la ley, hazlo. Hazlo, a ver si tú lo vas a poder cumplir. O sea, le responde de esa manera para que, por último, este hombre reaccionara. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre en el versículo 29, ¿qué hace? Dice, pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, él se quería autojustificar, se quería justificar. Y acuérdense que los judíos, ellos eran legalistas, es decir, ellos observaban la ley, eran minuciosos para guardar la ley. Y estos hombres, los fariseos sobre todo, usaban la ley para autojustificarse delante de Dios. ¿Dónde observamos eso? Lo observamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12, donde Lucas nos dice, y registrando una historia acerca de un fariseo, y dice el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, así era el corazón de un fariseo, así era el corazón de un judío,
El judío usaba la ley, ¿pero para qué? Para autojustificarse delante de Dios. O sea, es de esa manera, es decir, mira Señor, yo creo que tú me amas, yo creo que yo te amo a ti. ¿Por qué? Porque yo hago mérito, yo hago esto, yo obedezco tu ley, yo no soy como los demás hombres, no soy fornicario, no soy adúltero, no soy aquí, no soy allá, y todas esas características buenas son las que poseo. Yo no soy como eso. Yo soy un hombre recto, un hombre justo. Entonces, como yo soy recto, Dios debe aprobarme, porque yo soy un hijo tuyo. Yo no peco, en pocas palabras. Yo no te cago. No soy como ellos. Yo soy mejor porque doy esto, hago esto y esto otro. Entonces, esa era la mentalidad de un judío de ese tiempo. Y en Lucas capítulo 10, Jesús lo deja claro. Después, el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces aquí, por ejemplo, Jesús, en vez de responder su pregunta, así como decimos aquí en Chile, coloquialmente, ¿cierto? Así cortita, ¿no? Jesús usa una parábola para responder la pregunta de este hombre, del intérprete de la ley. Entonces, la pregunta del intérprete de la ley es basado en qué, dice así. La pregunta de él decía: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en el siglo I, los fariseos, los judíos, ellos pensaban que el prójimo era una persona semejante a ellos. Por ejemplo, mi prójimo, si yo soy judío, mi prójimo es un judío, no un samaritano. Si yo soy un fariseo, mi prójimo es un fariseo. Si yo soy un levita, mi prójimo es un levita. ¿Me entienden? Entonces, esa era la mentalidad judía de aquel entonces. Entonces, por eso es que él le pregunta, le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú que eres mi prójimo? O sea, era para autojustificarse él. Y Jesús le responde a este hombre con una parábola, ¿cierto? Con una ilustración para que este hombre capte el mensaje, para darle una lección, para que este hombre entienda en lo que estaba fallando. En pocas palabras, lo que Jesús quería que este hombre comprendiera es la realidad que había en su corazón. Es para que el intérprete de la ley viera lo que en realidad estaba en su corazón, en su ser, en su vida. Entonces Jesús le responde y dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que cuando este hombre dice: y un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cuando hacían ese tipo de camino, ¿cierto? Caminata, o cuando había que caminar, transitar por ese lugar, de Jerusalén a Jericó, en ese trayecto, ese caminar se conocía como el camino de sangre, en ese entonces. ¿Por qué? Porque según la historia, dice que ahí era un lugar donde los ladrones se escondían para asaltar a la gente. Entonces había muchas muertes, se producían muchas muertes en ese trayecto de Jerusalén a Jericó. Y fíjate que estos ladrones a este hombre lo hirieron, ¿cierto? Se fueron y lo dejaron ¿cómo? Medio muerto, ¿cierto? O sea, lo dejaron moribundo, le quitaron todo, le robaron todo a ese hombre.
no dice, por ejemplo, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, pero no dice el texto no dice si ese hombre era un judío, si ese hombre era un, no sé, si era un, no sé, un príncipe, no dice, no da especificaciones exactas de qué tipo de persona era, ¿cierto? Sino que simplemente dice un hombre. Fue que descendía, o sea, que bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? Y cayó en manos de ladrones. Después dice, los cuales le despojaron, o sea, le robaron todo lo que tenía, no conforme con eso, no conforme con robarle todo lo que tenía, sino que también lo hirieron, o sea, le pegaron, obviamente, lo golpearon, ¿cierto? Lo hirieron. Después dice que se fueron y lo dejaron medio muerto, o sea, lo dejaron en el suelo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Los sacerdotes, por ejemplo, en la ley decía que un sacerdote no podía pasar o cruzarse con algo impuro, porque lo contaminaban. O sea, en pocas palabras, él no podía cruzarse cerca de alguien así. Moribundo. Asimismo un levita. O sea, los sacerdotes cuando veían, por ejemplo, personas moribundas, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes daban una vuelta, así como nosotros decimos, la vuelta a la manzana. O sea, como haciéndole el quite. O sea, si yo lo veo a una cuadra, por ejemplo, a una cuadra de acá, yo trato de pasar lo más lejos posible de esa persona. Entonces, así eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse. Ellos eran santos, estaban purificados para el Señor. Entonces, pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí es importante, fíjense que es importante porque Jesús aquí, en este relato, en la parábola, coloca al samaritano como el héroe. El héroe, o sea, él lo coloca como el héroe. El samaritano tuvo misericordia, lo curó y lo vendó, ¿cierto? Lo llevó allá para que lo curaran con vino y aceite, ¿cierto? Pagó para que estuviera todo el día, ¿cierto? Todo el día y estuviera bajo, podría decirlo de algún modo, en el lenguaje actual, en el hospital, ¿cierto? Para que lo curaran ahí y todo. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, un samaritano y un judío no se llevaban bien. No se llevaban bien. De hecho, por ejemplo, un samaritano era mal visto por un judío. Los judíos no tenían tratos con un samaritano. Había una rivalidad. O sea, un judío no podía acercarse a un samaritano. Ni el samaritano tampoco acercarse a un judío. Incluso los judíos no compartían ni siquiera sus utensilios con los samaritanos. Ni siquiera el agua. Por último, nosotros aquí en Chile tenemos una cultura, ¿cierto? Que nosotros decimos, no, el agua no hay que negársela a nadie, ¿cierto? Pero un judío le negaba el agua a un samaritano. El samaritano, por otra parte, también. Entonces, era una rivalidad, ¿cierto? Y también en ese tiempo era como insultante. Por ejemplo, si yo quería insultar a una persona, yo le podría decir, oye, tú, samaritano. O sea, si yo le decía samaritano, era como una grosería, un insulto, un agravio a una persona. Era como lo peor. El que yo te dijera samaritano a ti era como lo peor que se le puede ocurrir a una persona. Y a Jesús, por ejemplo, estos judíos también trataron a Jesús de un samaritano, en un insulto. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, él hacía ese tipo de cosas de echar fuera demonios, ¿cierto? Liberar a la gente de la sanidad. También a Jesús lo compararon con un samaritano. O sea, le faltaban el respeto, en pocas palabras, en la boca de un judío. Entonces, imagínense que Jesús use a un samaritano como el héroe de la parábola. Imagínate cómo tuvo que haber estado ese intérprete de la ley. O sea, ¿cómo?
O sea, ¿cómo? Es para pensar como diciendo, oye, pero ¿cómo? O sea, tú vas a poner de ejemplo a ese hombre. Estás usando una parábola de ese hombre. ¿Pero cómo? Y Jesús dice, después el intérprete de la ley reconoce que indudablemente fue el hombre que atendió el prójimo. Por ejemplo, en el versículo 36, dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, o sea, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aquí Jesús le responde, usando esta parábola, a este hombre. Le responde, ¿cierto? Diciéndole, ¿cuál de estos tres fue el prójimo? No, el que tuvo misericordia, ese fue el prójimo. Entonces ve tú y haz lo mismo. Lo que le trató de decir Jesús a este hombre, cualquiera es tu prójimo, aún tu enemigo. El samaritano es un enemigo tuyo, ese es tu prójimo. Eso le trató de decir Jesús a él. Ve y haz tú lo mismo. O sea, le dio una orden, un imperativo. No le dijo, si quiere, no le dijo tampoco, por si quizás, no. Le dijo, ve, o sea, anda y hace lo mismo. Así como este hombre. Entonces, muchas veces nosotros cuando leemos esta narrativa, para nosotros suena como algo bien moral, ¿cierto? Hermanos, tenemos que ser como el samaritano, ayudar a los hermanos, o ayudar al prójimo que vemos en la calle, ¿cierto? O cualquier persona que necesita nuestra ayuda, tenemos que ayudar, y suena como bien moralista, ¿cierto? Suena así, pero acá hay algo más. O sea, aquí lo que Jesús quería provocar en este hombre era llegar al corazón de este hombre. Y era que este hombre entendiera que indudablemente estaba muerto. Imagínate, ¿quién puede decir que guarda todos los mandamientos en la perfección? ¿Quién puede levantar la mano y decir, no, es que yo he cumplido la ley de Dios, he cumplido los mandamientos de Dios a su perfección? Yo soy inocente. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir esas palabras? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Salmos capítulo 51, versículo 5? Isaías capítulo 48, versículo 8. Que nosotros tenemos una inclinación al mal, una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, estamos inclinados hacia el mal. Efesios 2.1 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, eso es lo que trató de decirle Cristo a este hombre. Oye, tú estás muerto. Tú estás muerto. Estás totalmente muerto. No puedes cumplir la ley de Dios en la perfección. En su ironía, Jesús le dice, bueno, eso está escrito en la ley, en Deuteronomio 6.5, Levítico capítulo 19, versículo 18. Sí, estoy de acuerdo, eso dice la ley. Entonces, hazlo. Haz eso y vaya a vivir, vaya a tener vida eterna. O sea, fue una ironía para que este hombre pensara, recapacitara. ¿Y fuera quién? A los pies de Cristo. Señor, ayúdame, no me puedo salvar. No puedo salvarme a mí mismo. Eso quería ocasionar Cristo en este hombre. Pero ¿qué hace este hombre? Hace lo opuesto. Se quería autojustificar. Y por eso hace la segunda pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Para autojustificarse. Pero Jesús ya lo había agarrado. Como nosotros decimos acá. O sea, Jesús ya lo agarró. Es como diciéndole, mira, tú hiciste esto, tú me querías atrapar, pero yo te voy a atrapar a ti. Y efectivamente lo atrapó. Efectivamente Jesús lo venció con la palabra. Y Jesús le explica por la parábola de quién es un samaritano. ¿Cierto? De quién es el prójimo. Usando a un héroe como un samaritano. O sea, a una persona que el judío odiaba. Y Jesús lo convierte a ese samaritano en el héroe de la parábola. Entonces, ese es el sentido que Jesús quería. Jesús quería que este hombre viera en su corazón, que reconociera de que él estaba necesitado de un Salvador. Y la palabra de Dios, por ejemplo,
en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos dice que las personas se salvaron no por obra. Porque la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, nos dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, la única manera en que fueron salvos los santos del Antiguo Testamento y las personas en el Nuevo Testamento ha sido por gracia. Gracia. ¿Ha sido por medio de qué? Del Evangelio. ¿Cierto? En Gálatas, el apóstol Pablo dice que a Abraham le fue dada la buena nueva, anunciada la buena nueva, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. La palabra buena nueva, que sale en el libro de Gálatas capítulo 3, significa evangelio. Buena nueva significa evangelio. Entonces Dios le dio ese evangelio a Abraham en el Antiguo Testamento. Las personas no pueden ser salvas sin el evangelio, sin Cristo y sin la gracia de Dios. Las únicas personas que niegan la gracia de Dios, ¿quiénes han sido? Los pelagianos. Hay personas, por ejemplo, que son pelagianos, es decir, personas que no creen en la gracia de Dios. No, es que yo he sido salvo por obra. No, es que yo tengo que ser salvo por esto otro. Claro, tiene que ser fariseo, ¿cierto? El fariseo se quería justificar por la obra y ser salvo, ¿por qué? Por sus obras, por sus méritos. Pero, y esta es la clave, hermano. O sea, cuando Jesús le dice estas palabras a este hombre, es para que este hombre despertara. Indudablemente Jesús, ¿a quién salva? Al que Él quiere, ¿cierto? Por gracia, por misericordia. Y también la persona que tiene que decir, para que Jesús lo salve. Esa persona tiene que decir, Señor, sálvame. Y Jesús lo va a salvar. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. No lo echa fuera. Entonces, así es Jesús. Si tú vas a los pies de Cristo, si tú vas confiando en Cristo, de que Él es tu Salvador, Él te va a salvar. Si tú rechazas a Cristo, si tú dices, no necesito a Cristo, no necesito a un Salvador, entonces, ¿qué dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 36? Dice que aquel que no cree en Cristo está bajo ¿qué? La ira de Dios. Está bajo la ira de Dios, está bajo condenación. Entonces, la única manera de que esa persona pudiese ser salva es que esa persona tenía que haber reconocido que Cristo Jesús era la salida y el Salvador. Eso era lo que Cristo le estaba comunicando a este hombre. Oye, tú estás muerto. Mira, en tu corazón hay odio, hay rencor en contra de un samaritano. Tú amas solamente a los que son de tu raza, a los que son judíos como tú, a esos tú amas. A los que son fariseos como tú, a esos tú amas. Pero a un samaritano tú no lo amas, tú tienes rencor, tienes odio. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios si ni siquiera amas a tu prójimo? Entonces, eso es lo que le trató de decir Cristo a este hombre. Por eso es que usó esta parábola. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí el samaritano, ¿cierto? El samaritano fue quien salvó a este hombre, ¿cierto? Tuvo misericordia. Ahora, si nos llevamos al campo espiritual, a la aplicación del día actual, ¿quién ha tenido misericordia de nosotros? Cristo. ¿Cómo éramos antes? ¿Cuál era nuestra condición? Muerte. ¿Estábamos bajo qué? Condenación. Bajo la ira de Dios, ¿cierto? ¿Y quién vino a nosotros? La Biblia dice que Él fue, ¿cierto?, movido a misericordia. Dios amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios la tomó. Dios tomó la iniciativa y Él decide salvarnos por gracia, no porque vio algo bueno en mí o en nosotros, sino porque Él quiso. Porque Él quiso, en este caso, tener misericordia, amor. Porque nuestra condición era de pecado, de muerte espiritual, y nosotros merecíamos solamente el infierno, la condenación eterna, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, eso hizo el samaritano. Y el samaritano, sin lugar a duda, curó a este hombre, ¿cierto? ¿Quién no curó a nosotros?
Cristo nos curó. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías capítulo 53, ¿cierto? Dice que también Él nos dio vida eterna, ¿cierto? Así, eso dice la Escritura, que Él nos dio vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16, aquel que cree en el Hijo, ¿qué cosa tiene? Vida eterna. ¿Qué más dijo Jesús? Dijo que Él era, dice, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué cosa? La vida. Si yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, tengo ¿qué cosa? La vida. Entonces, sin lugar a duda, Cristo Jesús le trató de decir estas cosas a este hombre, para que este hombre reconociera que necesitaba urgente un Salvador. Indudablemente nosotros también tenemos que ser como el buen samaritano, ayudar a nuestro prójimo. Pero vuelvo a repetir, ¿qué saco con yo ayudar, por ejemplo, a una persona necesitada en la calle, si no le llevo lo primordial? ¿Qué es lo primordial? El Evangelio. ¿Cierto? El Evangelio hay que llevar a la persona. Estas cosas materiales, por ejemplo, la vestimenta, el comer, el vestir, etcétera, todas esas cosas van a perecer. Pero el Evangelio de Cristo, del Señor, va a quedar aquí, en el corazón. Va a quedar aquí clavado en el pecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso va a perdurar en el tiempo. En cambio, esto va a perecer. Entonces, mi hermano, esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra de Cristo. O sea, de que Él nos salvó y de que no olvidemos y de que no pongamos nuestra confianza en la ley. No pongamos nuestra confianza en nuestros méritos. No tratemos de autojustificarnos delante de Dios. No tratemos de decir, mira, señores, que yo no soy tan malo como este. Reconozcamos que sin Cristo estamos perdidos. La Biblia es bien clara en Juan 15, ¿cierto? Separados de mí, nada podéis hacer. Y por otra parte, Jesús, ¿qué dijo? Aunque todo lo hiciere, siervos inútiles somos. O sea, lo que trata de decir el Señor, aunque yo todo lo hiciera, aunque yo predicara, que hiciera esto, otro, siervos inútiles son. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor me encomendó a hacer. Porque lo que tenía que hacer hiciste, dice. Amén, claro, ¿cierto? Entonces, una pregunta, Fabián, con respecto al tema, por ejemplo, ya